Historia de los presidentes de la República del Ecuador. No te pierdas estos podcasts de la vida de cada uno de los presidentes. Este es el segundo video de In Situ Podcast. Suscríbete, dale like y no dejes de compartir la historia. Empezaremos con el segundo presidente de la República del Ecuador. Algo singular, siendo el segundo presidente de Ecuador, es el primer presidente ecuatoriano en la historia. Su nombre es Vicente Rocafuerte. Su vida y sus apuntes de historia los veremos. Relájate y escucha la vida de Vicente Rocafuerte Rodríguez de Bejarano. Nació en Guayaquil el 1 de mayo de 1783, en una de las familias más importantes de Guayaquil, y su padre fue Juan Antonio Rocafuerte y Antolí y su madre María Josefa Rodríguez de Bejarano. Sus padres anteriormente habían ocupado cargos públicos, algo que heredaría Rocafuerte. Además eran propietarios de la hacienda El Naranjito, una de las más importantes de la costa de Ecuador y que tenía como actividad económica el cultivo de cacao para exportación. Pudo estudiar tanto en España como en Francia. En el primer caso estudió en el Colegio de Nobles de Granada, mientras que en el segundo en el Colegio de Saint-Germain en Laye. Fue aquí que empezó el influjo de la Ilustración y las ideas liberales en su educación que tanto marcarían sus escritos, donde se valora mucho la educación, en especial de las mujeres. Se confía en la razón y se busca la felicidad de los pueblos. Además de las ideas, también entabló amistad con personas como Simón Bolívar, Carlos Montúfar, Cabal, Landaburu. Su intensa actividad política, que empezó a temprana edad, hizo que se case tarde, a los 57 años, en 1842, con su prima Baltasara Calderón y Garaycoa, hija del coronel Francisco Calderón, padre de Abdón Calderón. No tendría hijos. Fue un escritor, político, diplomático y el segundo presidente constitucional del Ecuador, y primer presidente de nacionalidad ecuatoriana. Rocafuerte fue uno de los propulsores de la independencia de Hispanoamérica. Participó en varias movilizaciones en contra del primer gobierno de Juan José Flores, pero terminaron aliándose, logrando su acceso a la presidencia del Ecuador en 1835. Una vez terminado su periodo presidencial en 1839, fue elegido gobernador de Guayaquil en el segundo mandato de Juan José Flores, colaborando con él mismo hasta 1843, cuando Flores se reeligió para un tercer mandato. Decidió exiliarse voluntariamente a Lima para hacer la oposición al régimen. Posteriormente, fue elegido plenipotenciario del Ecuador en Lima por el nuevo gobierno instaurado tras la Revolución del 6 de marzo de 1845, hasta su muerte, el 16 de mayo de 1847. Inicios de la independencia y las Cortes de Cádiz. Fiel a las ideas libertarias de esa época, compartió amistad y contacto con Eugenio Espejo y con Juan de Dios Morales. También mantuvo el contacto con el círculo de notables que protagonizó la revuelta ocurrida en Quito el 10 de agosto de 1809. Tenía 24 años de edad y a su regreso a Guayaquil fue apresado pues su tío, el coronel Jacinto Bejarano, se carteaba con los patriotas quiteños de agosto. Además también mantendría contacto con otros americanos que compartían las ideas de independencia en Inglaterra, durante su viaje en 1812. Además, en el siguiente año realizó un viaje por Noruega, Suecia y Finlandia. También se dirigió a Rusia, llegando a entablar conexión con la gente de la corte, y mantuvo correspondencia con el futuro zar Nicolás. Un año después, en 1814, representó a Guayaquil en las Cortes de Cádiz junto a José Joaquín de Olmedo. Por el lado de la Real Audiencia de Quito estaría José Mejía Lequerica. Rocafuerte formó parte de los liberales moderados, también llamados jovellanistas o renovadores, que en ese momento no se oponían a la monarquía sino que querían renovarla. A diferencia de los radicales, que hacían una oposición mucho más fuerte buscando una revolución. Se unió a la Junta Central de Gobierno contra la invasión napoleónica de España. Se integraron también Olmedo y Mejía Lequerica con intenciones de lograr la independencia de España. Con el retorno de Fernando VII al trono, tuvo que huir a Francia, y después en 1817 logró regresar a Guayaquil, donde continuaría con los negocios familiares. Viaje a Estados Unidos y embajador de México en Londres. Rocafuerte no luchó directamente en el conflicto armado por las independencias, sino que su participación más bien se enfocaba en la conspiración y la organización del complot a través de las redes revolucionarias que había tejido en los distintos países.
Por esta razón mantuvo contacto con las principales figuras de la independencia de Hispanoamérica. Además de la coordinación, también buscaba financiamiento y muchas veces él mismo financiaba las revueltas. Por esta razón viajó a Estados Unidos, y buscó el apoyo de banqueros para la causa de la independencia de América. Por esta razón también gestionó un préstamo a la Gran Colombia, sin embargo no logró su cometido debido a la inestabilidad política de esa época que causaba desconfianza financiera. Los detalles del préstamo se encuentran en el libro 6 de sus obras completas titulado La Gran Colombia. También durante su estancia en Estados Unidos conoció a Servando Teresa de Mier, lo que empezaría su vínculo a la independencia de México. Además de participar en las conspiraciones, también fue uno de los primeros historiadores que traza el esquema de la Revolución de México desde el Grito de Iguala hasta la proclamación imperial de Iturbide, quien lo persiguió por lo que terminó huyendo a Estados Unidos. Desde ahí empezó sus escritos para oponerse al nuevo emperador Agustín, lo que terminó en su bosquejo ligerísimo de la Revolución de México, que fue una referencia para historiadores posteriores y contribuyó a la caída de Iturbide. Es importante también que fue en este país donde su pensamiento evolucionó y empezó el apoyo de un sistema republicano para implantarlo después de las independencias de América. Durante 5 años, ejerció como diplomático en Londres como parte de la legación mexicana durante los años 1824 y 1829 con un objetivo muy importante: lograr que Inglaterra reconozca la reciente independencia de México. Lo logró y después empezó a buscar el reconocimiento del resto de países europeos. Fue nombrado ministro plenipotenciario de México en Dinamarca y el Reino de Hannover. Durante sus viajes difundía las ideas políticas del republicanismo y la separación de poderes, para lo cual fundó periódicos en México e Inglaterra. Su carrera diplomática fue importante y al terminar dedicaría sus esfuerzos a la instauración de sus ideas en lo que se convertiría su país desde ese momento. El departamento del sur de la Gran Colombia se estaba separando y con esto nacía Ecuador. Regreso a Ecuador y resumen de su carrera política. Desde su partida en 1819 a Estados Unidos transcurrieron 14 años hasta su regreso a Ecuador. Cuando retornó en 1830, lideró la oposición a Flores. Llegó a la presidencia de la República mediante un pacto con Flores. En 1835 durante su mandato hizo uso de la fuerza para establecer el orden, y declaró en una carta a Flores que era preciso hacerlo todo a punta de lanza. Solicitó la revocación del pasaporte de Manuela Sáenz y de otros patriotas que no estaban de acuerdo con su política. Tras su mandato entre 1835 hasta 1839, fue gobernador de Guayaquil, fue diputado en representación de varios sectores del país, conformó la Convención Nacional que redactó la Constitución de 1843, y participó en varias conspiraciones contra Flores, en especial para la Revolución Marxista en 1845. Después de la caída del floreanismo, fue nombrado como representante del Ecuador en varios países sudamericanos. Murió en Lima, teniendo el cargo de ministro plenipotenciario del Ecuador en Perú. Su pensamiento quedó consignado en 16 volúmenes de ensayos, cartas, discursos y polémicas. Nueva Constitución. Dentro de los eventos de mayor relevancia durante su presidencia está la creación de la Segunda Constitución ecuatoriana en 1835, en reemplazo de la Carta Magna de 1830. En esta constitución nace Ecuador oficialmente un país autónomo y soberano, reemplazó al Congreso de Diputados e implantó la bicameralidad. Para ello convocó a un Congreso Constituyente en la ciudad de Ambato. Dentro de los diputados constituyentes se excluyó a los miembros del clero, por lo que la cúpula religiosa excomulgó a Rocafuerte, hecho que él respondió desterrando al vicario y otros sacerdotes al Perú. Comercio y Hacienda. Ya desde la Jefatura Suprema del Guayas reorganizó la administración pública del departamento, rebajó los derechos portuarios y de anclaje, abolió el tributo de los indígenas en el Guayas y suprimió las doctrinas parroquiales. Se opuso al proteccionismo en materia de importaciones, pues creía que la competencia con productos del extranjero mejoraría la producción. Su ministro de Hacienda, Francisco Tamariz, preparó 3 decretos para reducir los derechos de importación y exportación, para regular y controlar el crédito interno y para amortizar la deuda pública interna, que llegaba al 1.200.000 pesos.
Los decretos fueron nombrados de inconstitucionales por el presidente del Senado, Juan José Flores, y los ministros Tamariz y el de Guerra, Antonio Morales, que apoyaba la reforma, siendo enjuiciados políticamente. Rocafuerte los removió, salvándose así de ser enjuiciado. Pese a la oposición, se dictó una ley de Hacienda que mejoraba las recaudaciones, organizaba la contabilidad e inspeccionaba las cuentas, se inscribió y reguló la deuda interna, y se empezó a amortizarla, 200,000 pesos en un año. El Congreso reconoció oficialmente la deuda grancolombiana y aceptó pagar la porción de ella señalada por Colombia y Venezuela durante la primera presidencia de Flores. Impulsó la navegación fluvial, alentó la producción agrícola y planeó sin éxito la colonización de la región amazónica con ayuda del ejército y de Esmeraldas con ayuda de inmigrantes ingleses. Inició pagos de deuda externa y abolió los tributos de indígenas en varios sectores. Educación. Buscó aumentar la universalidad de la educación primaria, instalando en Quito la primera imprenta de textos escolares. Además fomentó la educación para las mujeres creando colegios mixtos, lo que después sería revertido durante la presidencia de García Moreno. Inauguró el Colegio San Felipe en Riobamba y la Escuela Náutica de Guayaquil. Se fundaron la Cátedra de Medicina en el Hospital de Cuenca y el Anfiteatro de Anatomía en Quito. Se catalogaron las obras de arte para formar un museo nacional, se creó la Sociedad Filantrópico-Literaria de Quito y la primera orquesta de música clásica, y se restauraron las pirámides que conmemoraban la presencia de los académicos de ciencias franceses en la Real Audiencia de Quito a mediados del siglo XVIII. Obra social. Como parte de su política social, abolió en todo el país las doctrinas parroquiales y privadas, fortaleció la policía y la Guardia Nacional, creó el Cuerpo de Bomberos y fundó el Colegio Militar en Quito, prohibió que eclesiásticos con cargos votasen para elegir a los constituyentes de la Convención de Ambato. Todo intento de rebelión fue sofocado violentamente, fusilando a 73 cabecillas de varias revueltas, las organizadas por los emigrados del Perú 1835, las de los rebeldes de Esmeraldas y las de los emigrados en Nueva Granada 1836. Ministros de Estado. Dentro del grupo de ministros se encuentran los siguientes divididos en 3 ministerios. 9. Legado. Rocafuerte fue el primer presidente de Ecuador que nació en territorio ecuatoriano, por lo que su recuerdo llena las calles de ese país. En la plaza de San Francisco de la ciudad de Guayaquil se encuentra una estatua en su honor. A esta estatua está dedicado un poema en 3 cantos por Tolucal. 28 Sus restos descansaron inicialmente en el cementerio Presbítero Matías Maestro en Lima, en el que fue el primer monumento fúnebre construido en el cementerio, y posteriormente serían repatriados a Ecuador, descansando desde entonces en el Cementerio General de Guayaquil, con un mausoleo dedicado a su honor. Uno de los principales colegios públicos de la ciudad lleva su nombre, Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, junto con la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Además, en Quito y Guayaquil, las principales ciudades de ese país tienen una calle que lleva su nombre. Sobre su vida, Pedro Carbo, sobrino suyo, escribió una biografía. Isaac J. Barrera por su parte haría un ensayo biográfico. González escribiría un ensayo sobre su vida y su importancia para las ideas liberales titulado A la memoria de Rocafuerte, Moncayo y Montalvo. Benjamín Carrión le dedicó la carta cuarta de sus cartas al Ecuador, bajo el título Sobre una posibilidad democrática en nuestro país, el gobierno de Vicente Rocafuerte, donde consideraba que su gobierno nos comprueba que sí es posible para nosotros la hora republicana. Que la administración bien orientada y limpia, es bien recibida y puede armonizar con nuestra manera de ser. Desde 2006 existe la condecoración Gran Cruz Vicente Rocafuerte al mérito diplomático, por logros de extraordinario desempeño en el campo diplomático de representación de Ecuador. Además también existe la condecoración de parte de la Asamblea Nacional por mérito social. No te olvides de compartir este podcast lleno de información. Suscríbete y mira el tercer video de la historia del tercer presidente del Ecuador Vicente Ramón Roca Rodríguez. Instituto Podcast, tu mejor opción en noticias e historia en Ecuador.